e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de autoevaluación para la acreditación institucional, en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio UACH. Paso corriendo, saltando los charcos de calle Picarte. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Sentirse feliz por estar en la teja fundada. Las comisiones de autoevaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Fundando ciudades, construyendo puentes. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. Prende la radio. Prende la UACH. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. Estamos en Radio Universidad Austral de Chile, comenzando la jornada de la tarde en la 90.1 FM Radio UACH. Nos encontramos junto a dos invitados, nos movemos al territorio, quiero decir, de la región de Los Ríos. Estamos junto a Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Mocho Choshuenco, también parte del Consejo Consultivo, y junto a David Hernández, vecino de la comunidad de Neltume. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Vamos a estar hablando sobre lo que fue noticia durante la semana pasada, pero ya tenemos varias novedades respecto a esta intervención que se está haciendo en la reserva Mocho Choshuenco, a propósito también de la autodenuncia que se hace en la empresa Huilo Huilo. Bienvenido Ángel, bienvenido David. ¿Cómo se encuentran? Parto con Ángel Delgado. Hola Antonio, muchas gracias por la oportunidad. Creo que es importante que la radio pueda precisamente tener ese carácter territorial y poder avanzar en mostrar los distintos conflictos y problemas que se gestan, particularmente en el cordón montañoso ahí de la comuna Panguipulli. Así que, como bien dices tú, hay hartos antecedentes nuevos a partir de la primera conversación que tuvimos, y hoy día es importante, bueno, que nos pueda acompañar David. Lamentablemente Matías también, que es parte importante de todo esto, no pudo estar debido a cuestiones laborales, así que igual le extendió sus disculpas correspondientes. Pero bueno, estamos con David, que es muy importante y es quien también ha hecho visible toda esta situación, así que le doy el pase a David para que se pueda obviamente presentar y comentarnos también. Sí, David, te damos la bienvenida a Radio UACH y partamos hablando sobre los antecedentes, sobre esta intervención, ¿cierto?, que se da a luz gracias a esta denuncias ciudadanas le llamamos nosotros, ¿cierto?, a propósito de la falta de fiscalización y de lo que nos comentaba Ángel la semana pasada, la falta de recursos que hay en la reserva Mocho Choshuenco. Entonces, cuéntanos, David, hagamos un breve recuento, ¿cierto?, de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo hasta el momento, donde ya fue a terreno la Superintendencia de Medio Ambiente y la Dirección General de Agua. David. Bueno, hola, ¿qué tal a todos los que escuchan la señal de Radio Austral? Ángel, a ti, gracias por la oportunidad de poder un poco mostrar la mirada que uno tiene desde un lugar que generalmente no tiene, como tú decías, esas fiscalizaciones o no están muy cercanos a la realidad que vive en el Tume o los lugares aledaños a estos pueblos. Debido obviamente a la lejanía, pero también un poco al centralismo que significa tomar las decisiones en otros lugares. Pero bien, súper bien. Acá estamos viendo con la mirada de
más que nada solo de la protección. Es como la principal herramienta que tenemos nosotros, como por lo menos yo que me dedico al turismo aventura. Parte de mi deber es proteger el ambiente en el cual yo pretendo desarrollarme a futuro. Claro. Sí, David, una nueva autodenuncia se dice, ¿cierto? Nuevamente de la empresa Willow Willow. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta situación? También no sé si les dio tranquilidad de que las instituciones pertinentes hayan estado en terreno y también lo que están dictaminando por el momento, ¿cierto? Que está todo en proceso de investigación. Pero yo no sé si a las y los vecinos del sector los deja un poco más tranquilos y tranquilas. Bueno, la cobertura mediática que ha tenido este caso también, pero no sé si la autodenuncia que hace la empresa nuevamente los deja tranquilos o no. Pero yo a título personal te digo de inmediato que para mí una autodenuncia, yo me esperaba que incluso reconocieran, más que autodenunciarse, decir, chuta, sí, lo siento, la verdad es que la embarramos, pero la verdad es que no. Y hasta hace un momento atrás vi otra publicación más que hace Fundación Willow Willow con respecto a la protección del glaciar. Entonces, en realidad entendieron el mensaje, porque esto no es más que no es una pelea, no es llegar y a darse golpes contra una empresa, sino es decirle, perfecto, tú empezaste con tu lado conservacionista, ustedes vinieron con la visión del turismo sustentable, no nosotros éramos forestales, antiguamente ese era el pasado de este lugar. Entonces, es como decir, wow, de verdad que me sorprende que se hayan autodenunciado, más de lo que yo, como te digo, a título personal, era algo de esperarse, porque esto generalmente es manejado por las empresas, seguro que lo hacen a través de organismos como abogados que le van diciendo qué hacer, pero no lo dicen del corazón, de lo que generalmente nos mueve a nosotros, los que estamos ahí al aire libre. Claro. Ángel, ¿qué te parece estas nuevas noticias? ¿Cómo ha avanzado la investigación también? ¿Y qué pasó en el Consejo Consultivo? ¿Cierto? La última vez que hablamos iban a tener reunión. Yo no sé si fue la Fundación Willow Willow a hablar con el resto de las agrupaciones que componen el Consejo Consultivo. Sí, correcto. Creo que, bueno, lo que dice David, no sé si termina siendo paradójico, pero justamente cuando se estaba haciendo el levantamiento, la Videma estaba haciendo el trabajo correspondiente en ese contexto de un eventual cierto daño ecológico a lo que implica la Reserva Nacional Mochocho-Huenco. La paradoja es que también Fundación Willow Willow y sus redes sociales publican en torno al Día de la Tierra. Claro. Al menos paradójico, ya para no plantearlo de otra manera. Y bien, creo que ese día cuando conversamos también nosotros lo dejamos como antecedente, la autodenuncia del 2013 y se da también esta nueva circunstancia de otra autodenuncia. Recordemos que esa autodenuncia que fue por la central de paso que se estaba construyendo, que obviamente para poder presentar toda la documentación tendrían que haber generado más de 3 kilowatts de energía y estaban proyectando 6, por lo cual correspondía, se hizo la denuncia. Se hizo un acompañamiento de un par de años donde ellos tenían que responder con ciertos parámetros. Supuestamente eso se cumplió a cabalidad y se eximieron de una multa de 100 millones de pesos. Entonces, no sé si hoy día va a ser nuevamente con ese guante blanco que uno siempre denuncia y que uno ve en las redes sociales y ve en las organizaciones ciudadanas en torno a cómo la justicia opera con ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Entonces, creo que acá no debiese haber esa distinción, sino que aplicarse la rigurosidad de la ley, entendiendo que el marco que en general resguarda nuestro patrimonio natural es súper precario, y eso se entiende porque hay un modelo económico que es extractivista y está hecho para eso, para destruir, no para conservar. Entonces, sin duda que lo que se pudo reflejar en el Consejo Consultivo también va en esa línea. Fundación Willow Willow se hace presente, si bien no es a quien se interpela directamente, porque esto es la empresa, pero ellos son quienes están participando ahí, la fundación, y mediante su representante dieron las disculpas pertinentes, pero muy en la línea de la declaración pública, sintiendo dolor, tristeza, todos esos adjetivos que colocaron en la declaración, pero no haciendo ningún mea culpa, ningún acto de responsabilidad.
y creo que eso da cuenta también de que, como dice David, no es más que simplemente una acción probablemente orquestada a través de lo que se dictamina, ¿cierto?, por su staff de abogado, que era lo que correspondía, no por algo que sintieran realmente. Porque la situación de Willow Willow que se venía planteando sistemáticamente es una que da cuenta de esa lejanía de los principios que bien decía David, que eran los originarios de este proyecto, que en el papel son muy bonitos, pero en la práctica es una cuestión totalmente distinta. También el propio trato con las comunidades, con la gente que trabaja ahí, es una cuestión que se ha venido planteando y que obviamente lentamente también se va revirtiendo porque la población ya no aguanta, no quiere sentirse pasada a llevar por estas empresas que si bien generan trabajo y son importantes, esos elementos no les da ninguna potestad para poder pasar encima de todo, ¿ya? Y bueno, en el Consejo Consultivo, más que eso y algunos dime y diretes, se dio cuenta de también la responsabilidad que correspondía a la Corporación Nacional Forestal, porque CONAF tiene responsabilidad acá y tiene que ver también con la capacidad o su falta de capacidad de fiscalizar y que está asociado a los recursos y a la administración. Y es una cuestión que nosotros dejamos instalado y esperemos que se pueda ejecutar. Solicitamos una mesa de trabajo urgente y que de verdad sea vinculante y no quede archivado en un estante por ahí de algún servicio público, donde se pueda ejecutar económicamente definiciones importantes como el aumento de guardaparques, logística, transporte, porque al final de cuentas, y con esto termino, va a ser muy importante que nos diga Videma y la CRIM que estuvieron en terreno porque nos pueden entregar la temporalidad de la intervención. Si la temporalidad de la intervención data de más de 2 semanas, que es lo que sale a decir don Oscar Droguet, que es el director de CONAF, sería aún más preocupante porque daría cuenta precisamente lo anterior, que es la incapacidad de CONAF de fiscalizar. Claro. Entonces va a ser súper importante ese dato y lo estamos esperando nosotros porque también en función de eso nos permite saber y calificar también la gestión de CONAF, que nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y públicamente, en reuniones, etcétera, que no es un organismo que esté hecho para administrar áreas silvestres protegidas, ¿ya? Creo que hoy día es importante modernizar aquello y eso no significa que uno abrace el proyecto nuevo que viene de servicios, porque también hay una crítica importante al proyecto que viene ahí, pero en fin, creo que eso da para una discusión mucho más amplia que lo que estamos viendo hoy día acá. Bien. Ángel Delgado, entonces, para Radio Watch, presidente de la agrupación de turismo Mochochos-Huenco, y también estamos junto a David Hernández, vecino en el Tume, también trabajador del turismo aventura del sector. David, me quiero quedar contigo. Tengo entendido que tú fuiste quien hace la denuncia, ¿cierto? Que estuviste en terreno y pudiste verificar sobre este daño ambiental que se está ocasionando en la reserva Mochochos-Huenco. Yo quiero saber primero la primera impresión al encontrarte con esta intervención, ¿cierto? Supongo que para alguien que trabaja en el turismo aventura y que es del sector tiene que haber sido algo muy, muy potente. Y yo no sé si tú de inmediato haces el link con la empresa Willow Willow o esto luego, no sé cómo es a ustedes al pillarse con esta intervención, ¿cierto? Eso es lo primero. Y con Ángel, la semana pasada hablamos de que, claro, uno puede entrar acá al tema de la ficción, porque esta intervención no estaba terminada. Es decir, ustedes encuentran esto a mitad de camino, se podría decir, ¿cierto? Entonces, no se sabe bien para dónde iba este desvío del cauce. Entonces, jugando un poco en ese tema de la ficción, yo no sé si pensarán ustedes que también se relaciona, por ejemplo, con la central hidroeléctrica Truful, que no se encuentra en operación. Pero yo no sé, ¿cuál es la primera impresión al encontrarse con esto? Y también sumar la pregunta respecto al tema de CONAF, ¿cierto? Hay responsabilidad de las instituciones, sí, por el tema de fiscalización, pero también sabemos que en CONAF las condiciones laborales no son las más adecuadas también para los guardaparques, por ejemplo. Claro, mira, yo con respecto a los términos legales de lo que significa decir algo más, como tú bien dices, nosotros nos encontramos con algo que quizás ni siquiera está terminado. Claro. Entonces es como muy loco, por lo menos decir de mi parte, de comprometer a algo que no es, o que realmente después se compruebe que no, y después sabes que hay aspectos legales que yo me atrevo a decir, tengo mi opinión personal, pero eso preferiría guardármelo en este momento. Sí, no hay problema. Pero mis indicaciones son claras
con respecto a lo que pasó ahí. O sea, la desviación de aguas de un sector que también llega a un punto de la reserva, desviarlo a otro, seguro que tiene harto sentido y objetivo, pero en fin, vamos a esperar ahí lo que diga la SMA con la Videma. De hecho, a mí me parecían raros los titulares con todo este revuelo mediático, me parecía raro, sí, es un evidente desvío. Claro. No había que esclarecer mucho. No, claro, hay términos científicos que hay que hacerlo, claro, pero no, era muy claro el desvío a metros de un glaciar, así de simple. O sea, incluso así de simple se ve, pero el daño es un daño bien interesante porque desde ahí hacia abajo hay un ecosistema que lo pasaron por meses. Imagínate que cuando yo recibo el video de esta persona que no quería que se supiera su nombre, este video fue grabado en diciembre. Pero imagínate, si pones la data de diciembre, claro, estaba ahí el tema de que no lo pudieron grabar antes, dijo que, o sea, que no se dieron cuenta antes, porque por ahí en esa parte, a la cota de esa altura, había nieve. O sea, en enero recién viene a aparecer este desvío que debería haber estado de meses antes, entonces, porque estaba tapado por la nieve. Claro. Entonces, estos datos, por lo menos, me debería decir que en marzo, abril, por ahí, o septiembre, octubre, pero en esa fecha es mucha nieve la que hay en ese sector. Entonces es muy difícil que hayan llevado la máquina y haber hecho el trabajo ahí en esa fecha. Entonces aquí por eso es súper importante qué es lo que va a decir la Videma con la SMA respecto a cuánto tiempo llevaba hecho esto. Pero para mí, o sea, es evidente, si el video se grabó en diciembre, eso quiere decir que estaba hecho por lo menos ya abril. Claro. Y David, respecto al tema de lo que decíamos, de CONAF, de los recursos, de los escasos recursos que hay en este tema de fiscalización, ¿cierto? Que finalmente la ciudadanía es la que tiene que terminar fiscalizando y es la que puede en realidad, ¿cierto? Ángel nos contaba que para la zona de Mocho-Chohuenco, la reserva, hay un solo guardaparque. Entonces, evidentemente, eso tiene mucho que ver con este tipo de situaciones de intervenciones ilegales, que no sabemos tampoco si se siguen haciendo o no, con el tema de la tala también, entre otras cosas. Entonces, a tu parecer, y con esto que las mismas instituciones han estado en terreno, es un tema urgente de resolver, supongo para ustedes, quienes trabajan del turismo aventura, este tema de una inyección de recursos en reservas, por ejemplo, como el Mocho-Chohuenco. O sea, es claro, te estás dando cuenta de que una empresa por mucho tiempo, porque esto si se hubiera fiscalizado, se hubieran dado cuenta de que esto estaba pasando arriba. Claro. Entonces, claro, ahora, quizás no tienen recursos, pero yo creo que más que los recursos también, seguro que hay que inyectar más plata, pero también hay que inyectarle una visión diferente a CONAF. Yo no creo que aquí el tema sea tan solamente plata, porque si hay una organización con el vehículo que tienen y con los 2 guardaparques que pudieron llegar ese día a verificar la veracidad de los hechos, yo creo que perfectamente podrían haber hecho una fiscalización una vez por mes. Si hay un cronograma, si claro, existe alguna planificación hecha por el año, o sea, llega alguien ahí, es el jefe de guardaparque o el jefe de zona que se planifica, ya este mes tenemos estas revisiones en estos tales y tales puntos. Creo que también parte del cuento significa, claro, plata, porque tenéis que tener a más personas para hacer estas labores y ¿cómo se llama? Entregárselas a diferentes personas. Pero el tema, más que un recurso, es súper interesante ver ahí cómo se planifica. Cómo es la visión que tiene CONAF de la Reserva Nacional Mocho-Chohuenco. Claro. Y Ángel Delgado, la planificación, yo no lo sé, lo pregunto, si la planificación actual, si se hace en conjunto con los actores locales, quienes también son parte del turismo aventura, quienes utilizan la reserva Mocho-Chohuenco. ¿Qué pasa ahí con el tema de la planificación? No sé si será integral con los actores principales del territorio o eso solamente lo ve la CONAF y ellos son quienes planifican y ven este tema de la fiscalización en terreno. Bueno, hay que recordar que los consejos consultivos se levantan bajo toda esta nueva regulación que tiene que ver con la participación ciudadana en espacios
que no necesariamente son vinculantes. Si bien nosotros desde este espacio hemos intentado colocar temas sobre la mesa que son tan relevantes como lo que hoy día está aconteciendo, pero también el acceso público al Mochocho Cuenco, cuestión aún no resuelta, la dotación de guardaparques, mantención de caminos, etc. En estricto rigor, las definiciones últimas sí pasan por CONAF, ¿ya? Y tampoco existe un ánimo, muchas veces, no sé si es por una cuestión de cultura organizativa, por una cuestión de faltas de confianza, no lo tengo tan claro, que a veces ocurre que hay tomas de decisiones que no se le preguntan a nadie. Y puedo graficarlo, por ejemplo, en tiempos de pandemia el año pasado, recuerdo que nosotros hicimos una crítica abierta, también en prensa y todo, por la falta de comunicación de CONAF con las organizaciones del territorio, debido a que la Reserva Nacional Mochocho Cuenco la cerraron a acceso público cuando la comuna de Los Lagos pasó a fase 1. La comuna de Panguipulli está en fase 3 en ese momento y después fase 2. Y la pregunta fue, ¿por qué tomas esa decisión administrativa cuando las condiciones del territorio son totalmente distintas? Es decir, si bien la reserva comparte la comuna de Los Lagos, la comuna de Futrón y Panguipulli, el acceso público es por la comuna de Panguipulli, no por otra, ya es por donde está el acceso hacia la guardería, etc. Entonces la respuesta fue no, porque la guardería de CONAF, donde ellos controlan, en estricto rigor pasa por Los Lagos. Entonces correspondía bajarla a fase 1, por ende cerrar, pero no existe ninguna posibilidad de que alguien pudiese ingresar desde Los Lagos hacia la reserva, porque no existe un camino transitable, al menos que esté normalizado. Y ese es el mejor ejemplo, es decir, que se toman de repente decisiones de ese tipo, ya administrativas, pequeñas, claro, ya, pero que también cambian diametralmente la forma de hacer gestión, y creo que ahí es súper importante, y es lo que decía David al final de cuentas. Es súper importante lo que él menciona, porque nos da cuenta del cuestionamiento que nosotros hemos venido haciendo sistemáticamente en distintos espacios a la administración de esta unidad, y que básicamente nos deja en evidencia que el discurso se contrapone con la realidad, porque hay muchos acá que se llenan la boca hoy día hablando de la protección de áreas silvestres protegidas, que el glaciar, que la intervención, que la denuncia. Leí como 10 o 15 personas de figuras públicas en carrera, eventualmente para competir por algún espacio de representación popular, y otras que están en algún cargo haciendo oficios. Probablemente la SMA y CONAF debe tener llenos la oficina ahí con circulario de oficio, pero eso no nos sirve, o sea, porque al final cuando nosotros pedimos que se hagan cosas concretas, que se hagan trabajos concretos, que haya un aumento de presupuesto, que haya una buena administración, eso no ocurre. Claro. Es muy probable, y espero equivocarme, de verdad que espero equivocarme, pero creo que en una semana más o dos, si llega a haber alguna sentencia, se van a olvidar. Se van a olvidar y vamos a volver a lo mismo, a la misma dinámica pobre de estar peleando por 1 o 2 guardaparques. Porque esa es la dinámica. Al final de cuentas, cuando terminó el verano, nosotros pedimos reunión a las entidades correspondientes en el Consejo para poder hacer una evaluación del verano. Fuimos súper transparentes, fuimos también comprensibles, ya entendiendo que había existido reajuste presupuestario debido a la crisis sanitaria, se les bajaron presupuestos, pero eso no puede significar dejar en desprotección nuestra área silvestre protegida. Claro. Hoy día la intervención que ocurre por esta empresa no es sobre cualquier espacio. Estas son áreas prioritarias de conservación, tienen especies súper importantes que solo se dan en estos segmentos, en esta zona geográfica, y fuera de eso es una reserva de la biosfera desde el 2007 en adelante, o sea, tiene una condición muy particular. Entonces creo que va a ser súper importante poder hacer esa reflexión, y yo haría el llamado a las autoridades públicas, a quienes correspondan, de que nos coloquemos de verdad a trabajar en resolver esas brechas, porque no podemos estar siempre actuando en función de los hechos consumados. Y eso es lo típico que ocurre acá. Siempre hacemos algo, pero cuando ya pasó, ¿por qué no nos colocamos y nos anticipamos a todos estos hechos? La Reserva Nacional Mochocho Cuenco tiene varios ingresos irregulares, donde pueden pasar en moto, el mismo ingreso por Huilo, que no hay ninguna fiscalización. Bueno, pongámonos a trabajar y que esto nunca más ocurra, porque lamentablemente todavía tenemos, reitero, un marco regulatorio súper precario, una ley de glaciares que lleva años esperando en el Senado, una ley de acceso a la montaña esperando otro tanto. Entonces, en ese contexto súper complejo, donde no hay mucha herramienta, lo único que nos queda es ser súper vigilantes. Claro. Para poder apostar a la conservación.
Exacto. Bien, Ángel Delgado, presidente de la agrupación de turismo Mochochocuenco, y también David Hernández, vecino del sector de Neltume, también involucrado en el turismo aventura de la zona, para Radio UH, hablando sobre este tema, el tema del caso Mochochocuenco, ¿cierto? Ya finalizando, David, preguntarte al corto plazo, el Ángel ya nos ha dicho a grandes rasgos lo que se espera, ¿cierto? Que puede ser conversaciones en una primera instancia, pero supongo que ustedes vienen pidiendo esto ya hace años, por lo que nos dice Ángel también. Entonces, ¿qué es lo que esperarían de aquí al primer semestre? ¿Qué soluciones concretas deberían haber por parte de las instituciones involucradas, independiente de la sentencia que haya respecto a la Fundación Huilo Huilo, sino que, y también por lo que ustedes nos dicen en esta conversación, lo que pasa con esta intervención en la Reserva Mochochocuenco tiene que ver por una negligencia de abandono por parte de las instituciones del Estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esperarían ustedes, y tú como vecino y como trabajador del turismo aventura de la zona, en el corto plazo, de aquí al primer semestre, por ejemplo, poniéndolo en una fecha, qué soluciones concretas sobre la mesa, ¿cierto? Y que no tengan que esperar más, ¿cierto? Que no tenga que quedar archivado nuevamente, que no se hagan mesas porque las mesas son eternas de pronto, las mesas de diálogo entre los distintos actores, donde siempre están los actores del territorio, que son los que más quieren gestionar cosas de inmediato, pero las instituciones son las que ponen trabas. Y también a propósito de estos tiempos de pandemia, donde existen muchas más, o sea, más excusas, yo diría, ¿cierto? Donde dicen, no, es que por este tema de la pandemia es más difícil trabajar y todo eso. Entonces, tú como vecino y como trabajador del turismo aventura del sector, al corto plazo, ¿cuáles deberían ser, por ejemplo, 3 soluciones inmediatas para que esto no se vuelva a reiterar en el tiempo y no quede en el olvido, como nos dice Ángel? Yo creo que inmediato una estación de guardaparque dentro de ese lado de la reserva, porque si no vas a tener a un pueblo que va a estar en pandemia, fase 1, que no se va a poder mover, y una empresa que sí lo puede hacer con sus permisos colectivos y puede funcionar. Entonces, para mí, yo creo que a corto plazo es poner un guardaparque que tenga libre acceso a la reserva Huilo Huilo, en este caso para poder acceder a la Mochochocuenco, y que no sigan ocurriendo estas cosas, porque esto pasó por eso también, porque no existe nadie que les diga nada. Claro. Eso sería como ojalá una respuesta a corto plazo. Ahora, lo que me gustaría también es que un poco empiecen a mirar hacia atrás también las autoridades que están en todo lo que a uno respecta en el área de turismo, sobre todo, al Consejo Regional, a toda esta gente que nos representan, ¿cierto? Que crean políticas públicas para favorecer el turismo. Y todos hablamos de que Valdivia y la región de los ríos va a ser hermosamente turística, que va a llenar de gente, pero ¿es eso lo que nosotros queremos? ¿Es eso lo que queremos plantear? ¿Eso es el deterioro de lo mismo? ¿El deterioro de nuestro patrimonio? No, pienso que no. Pienso que acá hay que hacer un cambio y hay que decir, perfecto, tenemos los saltos del Huilo Huilo, tenemos el volcán Mochochocuenco, tenemos Valdivia, una ciudad hermosa, Panguipulli también, pero es necesario que nos replanteemos un poco, todas las autoridades, en conjunto con nosotros, porque nosotros somos los actores. Yo jamás en la vida he tenido una reunión con Cernatur para que me pregunte cuál es la realidad del turismo acá. Sino que solo te piden que estés en norma, o sea, tener tus permisos, tus certificaciones, pero es solo eso, es ingresar a la página, ingresar tus certificaciones y nada más. Entonces no tienen, bueno, y ahí también hago un mea culpa. Yo creo que acá nosotros como actores también necesitamos tener una voz representativa como pueblo en el área de turismo aventura para poder alzar la voz en este tipo en la toma de decisiones de este contexto. Pero es sumamente claro darte cuenta de que si tenemos ahora la herramienta a mano, esto tiene que marcar, lo conversamos con Ángel en un momento, esto tiene que marcar un precedente. Claro. De decir que acá, en este momento, se levantó la voz cuando alguien hizo las cosas mal. Y eso hay que hacerlo, hay que seguirlo haciendo. Tenemos que hacernos primero las visitas, los visitantes tienen que hacerse cargo de sus vacaciones, o sea, saber el lugar que van e intentar de impactar lo menos posible, y nosotros parar la mano cuando existan cosas raras. Ahora, yo te lo digo así, ¿por qué? Porque si tú te pones a pensar, incluso nosotros llenamos playas para que la gente venga y vea un show con fuegos artificiales, se gastan 40 millones de pesos en fuegos artificiales en una playa cuando la playa queda toda cochina y no
Y nuevamente vuelve a lo mismo. No hay cero conciencia del lugar que quiere, cómo lo quieres potenciar, cómo lo quieres llevar a futuro. Más que nada, yo creo que aquí hay que ponerle ojo a consejeros regionales, intendentes. Yo aquí meto a todo al saco porque son ellos los que toman las decisiones en Valdivia. Panguipulli en el departamento de turismo, Cernatur también. Creo que hay que replantearse un poco la manera en cómo queremos nosotros que siga viniendo gente, porque se llenan las playas de basura todavía, se siguen llenando sectores, las acampadas de la gente por la orilla acá de Puerto Fuy, es un asco viejo, es un baño más, sí. Un baño público. Entonces, por eso que hay que ver desde ahora en adelante qué es lo que queremos plantear como un turismo, y si la queréis degradar, vos dale, sigue en la que está ahí. Pero quienes tienen la herramienta ahí a mano con recursos son Cernatur, que por lo menos es lo que nosotros directamente nos representa, pero tenés al Consejo Regional ahí con también recursos para poder invertir en promocionar esta comuna a nivel mundial, de que es una comuna que de verdad quiere que la naturaleza prospere entre nosotros, no que la vamos a ir desplazando cada vez más. Bien, David Hernández, entonces, trabajador del turismo aventura en el sector de Neltume. Ángel, para finalizar, ¿cierto? Parece nuevamente un tema de democratización, nuevamente. Falta diálogo con quienes están en terreno día a día trabajando esto. Parece que ese es el mal permanente que tenemos acá en Chile respecto a las instituciones que se vinculan con el territorio. Te dejo, correcto, Ángel, con las últimas palabras. Sí, correcto. Es que lo que plantea David, yo creo que el sentir de muchos y de muchas, y que está asociado a cómo se construye, por un lado, política pública y a la vez cómo se construye modelo de turismo. Yo obviamente abrazo la idea de poder, sin duda, superar el modelo de masa playa, que es un modelo invasivo, que deteriora y que no deja mucho en estricto rigor, que no diversifica y que no permite especializar los territorios. Creo que es súper importante poder hacer una superación de aquello. Nosotros le hemos insistido, es súper difícil. Es difícil porque no existe una voluntad por parte de las entidades correspondientes, y también es difícil por las propias comunidades. Acá hay que apuntar lamentablemente a transformaciones culturales. ¿Por qué es tan difícil, valga la redundancia? Es porque la gente de una u otra forma está acostumbrada a vivir del verano, que es fácil, es cómodo, deja dinero y con eso se vive el resto del año. Pero aquí falta inversión y falta capital humano, falta realmente repensar el destino, porque a diferencia de un Pucón, de un Licanray, que son sectores que ya están explotados y que tienen bastante clara su tendencia y que es una tendencia lamentablemente de deterioro en lo ambiental, esta zona aún tiene características prístinas y lo que es mejor es un desarrollo de turismo que es relativamente reciente, ¿ya? Y que está asociado al fenómeno Huilo Huilo y al fenómeno de la carretera como elemento de conectividad. Entonces, todavía no cumplimos más o menos 12, 15 años de un desarrollo que probablemente los últimos 10 años son de mayor masividad. Entonces estamos en una encrucijada de poder separar agua, o sea, sigamos haciendo turismo, pero ¿con qué adjetivo? O sea, realmente sustentable, y abrazamos eso. Y por eso también quizá lo que plantea David, lo que planteamos nosotros es con tanta rabia también, angustia y esa dicotomía que se genera de un Huilo Huilo que se proyecta internacionalmente con una visión, con un accionar de conservación, de biodiversidad, con fundaciones, con reincorporación del huemul, un montón de elementos, pero por otro lado sale con esto. Y el problema es que no es solo esto, sino que son varios actos. Y eso es importante, como decía David, mirar hacia atrás y ver cuáles son los accionarios que ha tenido. Entonces creo que es importante, entendiendo el rol que cumple como un privado en el desarrollo del destino Siete Lagos, porque es importante el rol que juega sin duda, pero ver también cómo uno raya la cancha, ¿ya? Porque no porque sea importante pueden hacer y deshacer y hacer lo que estimen conveniente. Debe haber un respeto por el territorio, por su gente, por la comunidad, por la identidad. Acá hay cuestiones que nadie se cuestiona sin duda. Yo siempre lo digo de manera un poco caricaturesca, pero me parece irrisorio que Huilo Huilo venda hadas y magos y toda esta cultura que no tiene nada que ver con el territorio, claro. Pero está súper inserto cuando te dice el bosque mágico, que no tiene nada que ver con nuestro territorio. Entonces hay un daño y de repente de ese estilo que tiene que ver con la identidad, con la visión, con el imaginario, que de repente nadie lo ha tomado y lo ha evaluado de verdad. Y creo que hay que sentarse y pensarse de verdad como corresponde. Espero que las instituciones funcionen, creo que uno no se cansa de decir eso, espero que funcionen porque, como decía David, el SMA decía en Facebook,
posible intervención y había un Claro. canal hecho con maquinaria pesada. No sé si es tan posible, yo creo que era evidente. Y que puede arrojar evidentemente también lo que indica ahí con la temporalidad y que se tome una agenda corta como corresponde por parte de los involucrados, de los actores políticos regionales, que les gusta ir a cortar la cinta para inaugurar cosas o básicamente para decir que el Mocho Cuenco es un diamante en bruto. Y quienes escuchen esto, que lo busquen en Google, que coloquen Mocho Cuenco diamante en bruto y les aseguro que aparecen probablemente más de 10 actores políticos en la región durante el último tiempo que lo han dicho, es muy recurrente. Así que eso, esperemos que se cumpla, que se hagan las cosas bien, que se devuelva el cauce como corresponde, va a ser difícil. Y bueno, que no se nos olvide, que no se nos olvide, porque la memoria lamentablemente efímera pareciera en las comunidades. Probablemente en un par de meses más nos olvidamos y Huilo Huilo reciba algún otro premio o galardón de conservación. Claro. Bien, Ángel Delgado entonces y David Hernández en Radio Watch, hablando sobre este tema, importante tema sobre el turismo, la conservación y también este caso de intervención en la Reserva Nacional Mochocho Huenco. Le agradecemos por el contacto, chiquillos, esperamos que nos volvamos a encontrar nuevamente. Supongo que en un par de semanas más, quizás, ¿cierto? Para que nos puedan estar diciendo cómo están avanzando las cosas con las instituciones, si hay respuestas, si hay visto bueno a las solicitudes que hay por parte de quienes trabajan día a día en el turismo en el sector. Así que eso, le agradecemos Ángel y David por el contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Sí. Bueno. Nosotros ahora seguimos en Radio Watch a las 6 de la tarde. Volvemos ¿con qué volvemos, Diego? Volvemos con Antropoceno. Así que quédese escuchando Radio Watch por el momento a las 6 con programación en vivo hasta las 9 de la noche. Adelante, estudios. Prende la radio. Prende la Watch. Construyendo educación